Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos han venido a adorar el nombre del Señor? Vamos a cantar este precioso himno, el himno 513. Vine a adorar a Dios. Levante su mano el que ha venido a adorar a Dios. Nosotros somos criaturas hechas para adorarle y bendecir su santísimo nombre. Gloria al Señor. Vine a adorar a Dios. O tú puedes cantar con su corazón. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. O cántela una vez más. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. O si simplemente adore su nombre. Vine a adorar a Dios. O yo vine a adorar su nombre. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. O Él vino a nuestras vidas. Y Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón. O nos dio un nuevo corazón. Por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que yo vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Él Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que yo vine a adorar a Dios. O dígale si le adoramos. Si le adoramos, Él bajará. Si le adoramos, Él bajará. O dígale, adórale. Y adórale y descenderá, Oh, sí, Señor. el ángel de fuego y nos sellará. y nos sellará. O mire esto, si nos amamos, Si nos amamos, Él bajará. Él bajará. Si nos amamos, o Él descenderá. Descenderá. Oh, amémonos. Y Amémoslo y descenderá, descenderá el ángel de fuego
ángel de fuego. O Él nos sellará y nos sellará. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos quieren que ese ángel venga y los selle? Tenemos que amarnos los unos a los otros. Vamos a orar por las peticiones. No hay ninguna escrita. Que usted inclina su rostro, levanta sus manos, inclina su corazón a Dios, que Él está aquí en medio nuestro, y escucha a aquel que tiene un corazón compungido. Oh Dios, Señor y Padre eterno, venimos ante ti, Señor, presentando nuestras vidas, presentando este servicio, Señor. Cada uno de nosotros, cada mano levantada, tiene una petición en su corazón, y la hacemos notoria, Señor, ante ti, ante el altar, Señor. Sea cual sea la necesidad, tú dijiste que contestarías, Señor. Dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y aquel que cree en ti y confiesa, tú dijiste que te harías presente en él y en su vida, Señor. Sea cual sea la necesidad, Señor, si es salud, si es economía. Tú dijiste que tomáramos de la mano la mesa, Señor. Ahí está todo, Señor. Simplemente es que usted tome aquella bendición y la haga suya y crea su promesa. Eso fue lo que nos dijiste, Señor. Presentamos este culto ante ti, que este sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que nos vayamos más llenos de ti, Señor, más cerca de ti, que ese es nuestro objetivo, Señor. Esta es mi oración en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted me acompaña ahí de pie, vamos a cantar este precioso himno. Estoy confiando, Señor, en ti, porque tú eres fiel. Es el himno 201 en sus signarios. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Y Estoy confiando, Señor, en ti. Oh, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Oh, tan fiel. Tan fiel a mí. Oh, nunca me has dejado. Nunca me has dejado. Oh, aunque soy débil, Aunque débil soy, estoy confiando. estoy confiando, Señor, en ti. Oh, dígale, puedo descansar. Y puedo descansar. Puedo descansar. Hoy a su gloriosa mansión. Y a su mansión. Cristo me hará. Mira esta hermosa promesa. Si el sol llegara a oscurecer Y no brille más. y no brille más, Yo igual confío en ti. yo igual confío en No el nos va a fallar Señor, no me va a fallar. Oh, sí, Señor. ¿Cuántos confían en Él? Él nunca nos va a fallar. Y aunque ese sol deje de alumbrar, Él nunca va a fallar para nosotros, porque Él es fiel el que lo ha prometido. Si usted toma su lugar y se pone cómodo, vamos a seguir adorando el nombre del Señor, cantando el himno 511, Victoria en Cristo. Oí la antigua historia como un Salvador en gloria. Sí, Señor. Oí la antigua historia como un Salvador en gloria. Su vida en el Calvario dio por redimirme a mí.
sangre redentora, y arrepentido me entregué y triunfo alcancé. Victoria, victoria En Cristo, mi Salvador por siglos. Él me buscó Él me buscó y me salvó con precio sin igual. Me amó sin conocerle, con todo quiero amarle. Me coronó de triunfos bajo su redención. Y oí como él sanaba, con su poder limpiaba, como hizo al cojo andar también. y al ciego ver la luz. Clamé, Jesús, mi vida, Ven, sana mi alma herida, y pudo allí Jesús llegar y darme libertad. Victoria En Cristo, mi Salvador por siglos, y Él me buscó y me salvó con precio sin igual. y amó sin conocerle, con todo quiero amarle. Me coronó de triunfos bajo su Oí de una redención. mansión, Yo oí de una mansión que me alistó en Sion. allí las calles de oro son y el mar es de cristal. Y hay ángeles cantando Y santos alabando. Un día allí yo cantaré el cántico triunfal. Victoria en Cristo, mi Salvador por siglos. y Él me buscó y me salvó con precio sin igual. Me amó sin conocerle, con todo quiero amarle. Bajo su redención hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí, y hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Y aleluya, Él consuela mis tristezas, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha Oh, sí, hecho Señor. para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo, Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto Él me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de los y paz, tú el creyente fiel con Él ha de morar. llegándome a la gloria, Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré siempre allí, aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
al Señor. Vamos a cantar este precioso himno antes de entregar el púlpito al predicador, al Espíritu Santo. Un bello himno del hermano Edgardo Rivera. Un nuevo amanecer. El momento más oscuro de la noche es poco antes del amanecer, pero es entonces cuando rompe la mañana y un nuevo día. Si usted puede inclinar su rostro, si usted se lo sabe y me acompaña. Gloria a Dios. El momento más oscuro de la noche es poco antes del amanecer. Es entonces cuando rompe la mañana y un nuevo día comienza a nacer. Una inmensa oscuridad hay en la iglesia, donde la apostasía se dejó caer. Es entonces cuando Dios levanta un pueblo con todas sus virtudes y su poder. Gloria a Dios. Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar allí para decirte que sí, y a la eternidad contigo iré a vivir. Un nuevo amanecer vendrá y habrá una boda especial donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar allí. ¿Usted no quiere? Para decirte que sí, eternidad. Y en la eternidad contigo iría a vivir. ¿O quién es esta? ¿Quién es esta que se muestra como el alba? ¿O ella es hermosa como la luna? Hermosa como la luna, esclarecida sí, Señor. como el sol. Es aquella novia. Es la novia que va emergiendo como un lirio. O desde el fango de este mundo donde reina confusión. Ella va al encuentro. Ella va al encuentro de su amado. O su traje de lino fino. Sus trajes de lino fino. O de la palabra. De la palabra se vistió. Hoy a ese lugar. A esta boda solo irán los redimidos. Solo son aquellos los que fueron comprados por la sangre del Señor. Y un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar allí para decirte que sí, y en la eternidad contigo iré a vivir. Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial De Cristo se unirá. Señor, yo quiero estar allí para decirte
la eternidad contigo iré a vivir. Una vez más, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? Oh, muy Que sublimemente. se muestra como el alma. Oh, ella es hermosa como la luna. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Oh, ella es la novia. Es la novia que va emergiendo como un lirio desde el fango de este mundo donde reina confusión. Oh, ella va al encuentro de su amado. Ella va al encuentro de su amado. Oh, su traje de la palabra se vistió. Su traje es de lino fino, de la palabra se Oh, pero a esa boda vistió. solo irán los redimidos. Y a esta boda solo irán los redimidos. Solo aquellos que fueron comprados por esa sangre. Los que fueron comprados por la sangre del Señor. Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar allí para decirte que sí, y la eternidad contigo iré a vivir. Nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar allí para decirte que sí. Aleluya. Y la eternidad contigo iré a vivir. Gracias. Dios bendiga con ustedes. En esta noche les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la escritura vamos a inclinar nuestros rostros en oración. Padre, venimos ante tu presencia, mi Dios. Padre celestial, solamente Dios podemos llegarnos ante ti a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo para poder ser aceptos delante de ti, Señor. Venimos en esta noche, Dios, con nuestros corazones dispuestos a alabarte, lo cual ya hemos hecho, Señor, pero también, Dios, a ser alimentados con tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que en esta noche tú vengas, Padre celestial, desciendas y puedas tomar a este inútil siervo y poder traer tu palabra para beneficio de tu pueblo, Señor. Hemos venido aquí con ese propósito, Padre celestial. Así que, Dios, te rogamos que tú honres la fe de tu pueblo, Señor, y hables a nuestros corazones, Padre, y que, Dios, al salir de aquí nuestras copas estén rebosando, no por causa del que habla, sino por causa tuya, Señor. Así que, Padre, estamos en tus manos y te pedimos que tú nos ayudes en el nombre del Señor Jesucristo. Dame, Dios, el entendimiento, la inspiración para poder hablar tu palabra y que ella sea edificación para tu pueblo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera que abrieran sus Biblias conmigo en el Evangelio según San Marcos. San Marcos, el capítulo 16, versos 12 y 13. Todos bienvenidos en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. San Marcos 12 y 13. San Marcos, el capítulo 12, el versos 12 y 13. ¿Ya lo tienen? Mas después apareció Jesús, o sea, después de su resurrección. Mas después apareció en otra forma. Yo quiero que noten esas palabritas tres. En otra forma, a dos de ellos que iban caminando yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aún a ellos creyeron. Amén. San Marcos 16, ¿dije mal escritura?
Perdón, es San Marcos 16, versículo 12. Lo voy a leer otra vez. San Marcos 16, 12 y 13. Mas después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Amén. Tome su asiento. En esta noche quiero tomar un tema. El Señor me lo dio antes de este viaje de Sudamérica, pero yo pensé que lo iba a hablar allá. Pero bueno, parecía que el Señor, este mensaje era para nosotros en esta noche. Mire, en esta noche quiero hablar sobre un temita que le quiero llamar Jesús cambiando de forma. Y bueno, para entrar a mi tema, quiero poner como fundamento esto. Mire, en el Antiguo Testamento, en un libro, de hecho en el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, cuando Job se está refiriendo al ser humano, él lo describe de una manera exacta. Esta escritura es, por lo general, se habla en los funerales, Job 14:1, pero en esta noche yo quiero tomarla para de ahí partir. Mire lo que dice Job. Dice, el hombre, y al decir el hombre no se refiere solamente al género masculino, sino a tanto al hombre como a la mujer. Aquí los encierra a ambos. El hombre, nacido de mujer, corto de días y harto o lleno de sinsabores. Creo que cada uno de nosotros en esta noche cumplimos ese requisito, porque todos, absolutamente todos, hemos nacido de mujer. Y según lo que dice la Biblia, el hombre que es nacido de mujer, él es corto de días y lleno de sinsabores. Ahora, yo creo que ninguno de nosotros tenemos duda en cuanto a nuestras personas que llenamos esa escritura. Pero mire, voy a decir algo más. Cuando Dios mismo se hizo humano, Él tuvo que cumplir también con esta escritura. Mire, el apóstol Pablo, cuando les habla a los Gálatas, en Gálatas 4:4, él dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Y qué más? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Jesús, si Job había dicho que el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de sinsabores, así como nosotros en esta noche nos sentimos identificados con esta escritura, también Jesús, al ser nacido de mujer, él tenía que ser corto de días y lleno de sinsabores. Ahora, pero por el solo hecho de ser nacido de mujer, Jesús estaba destinado a ser corto de días y lleno de sinsabores. Ahora mire, aquí voy a comenzar con algo que es muy importante. Cuando la Biblia, en una parte, ahora desde luego toda la Biblia habla de Jesús, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero hay una partecita que habla en el libro de Apocalipsis, precisamente cuando se refiere a la edad de la Odisea. En Apocalipsis 3:14, la Biblia comienza diciendo esto: ¿cómo es que Dios en su cuerpo humano, Él tuvo un principio? Ahora, ahorita lo voy a explicar con lo que el profeta dice, pero mire, Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Cuando yo leo, cuando dice, he aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, ese es Jesús el que está hablando aquí. Pero mire, también la Biblia no solamente le llama el amén, el testigo fiel y verdadero, sino que también la Biblia lo menciona a él o lo identifica como el principio de la creación de Dios. O sea, si yo entiendo la Biblia correctamente, por esto que está diciendo aquí, entonces Jesús es el principio de la creación de Dios. Ahora, mire, mucha gente pudiera tener el entendimiento y tan solo leer la Biblia y decir, sí, si el que está hablando aquí es Jesús, y lo está identificando como el principio de la creación de Dios, efectivamente así es. Bueno, pero ¿cuándo fue que Jesús es el principio de la creación de Dios? Para eso necesitábamos la revelación del mensaje para poder ubicarlo exactamente a donde pertenece. Voy a leer dos citas. El profeta habla de esto en la revelación de Jesucristo, también habla de esto en el futuro hogar, pero solamente voy a tomar dos citas. Una de ellas está en la edad de la iglesia de la Odisea.
predicada el 11 de diciembre del 60, párrafo 109. Dice ahora, para mostrar que Él era también el primero, como Él lo fue, Él es el principio de la creación de Dios. ¿Lo captan? ¿Ven? ¿Cómo podía Dios ser creado si Él es un espíritu? Pregunta el profeta de Dios. Ahora, desde luego, la Biblia no se equivoca en la manera que identifica a Jesús. Pero el profeta nos pregunta, ¿cómo podría ser Dios creado si Él es un espíritu? ¿Cómo podría ser creado? Él es el eterno. Él nunca fue creado. O sea, Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él es el que existe por sí mismo, el autoexistente. A Dios nadie lo creó. Pero sin embargo la Biblia, cuando se refiere a Jesús, se refiere a Él como el principio de la creación de Dios. Ahora, dice el profeta, Él nunca fue creado, Él nunca será creado, porque Él era Dios en el principio. Pero Él, el que es el principio de la creación de Dios, escuche, era Jesucristo cuando Él fue manifestado, cuando Dios habitó en Él. Él es la creación de Dios. Hermano, ven, el primero y el último, el amén, el principio de la creación de Dios. Cuando Dios mismo se creó un cuerpo. Entonces Dios, ¿qué cosa? Él, cuando Él se crea un cuerpo en el vientre de María, a partir de allí es el principio. ¿Qué es la palabra principio? Es el comienzo de la creación de Dios. Cuando Dios mismo se creó un cuerpo, Él descendió y habitó en Él. Ese es el principio de la creación de Dios. Dice el profeta también en Apocalipsis capítulo 4, parte 3, predicó el 8 de enero del 61, párrafo 128. Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 1, ¿es correcto eso? Entonces, ¿cuándo fue creado Dios? Él es el principio de la creación de Dios y Dios es eterno. ¿Es correcto eso? Pero cuando Dios fue creado, cuando un pequeño bebé que fue concebido en el vientre de una madre, una virgen, y ella comenzó a desarrollar estas células dentro de ella para dar a luz a este pequeño bebé. Eso fue el principio de la creación de Dios, porque Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y llegó a ser Emmanuel, Dios con nosotros, el principio de la creación de Dios. Entonces, el principio de la creación de Dios es cuando Dios mismo se creó un cuerpo. Ahora, cuando la palabra fue hablada por el ángel, un cuerpecito comenzó a formarse en el vientre de María, dando así el principio a la creación de Dios. Ahora, escuche, y ese cuerpo, ahora esto que voy a decir puede ser que a usted le parezca extraño, pero lo tengo que decir. Y ese cuerpo, mientras estaba en el vientre de María, ¿cuál cuerpo? Jesús. Jesús, mientras estaba en el vientre de María, se alimentaba de los nutrientes del cuerpo de María. Ahora, esto nos lleva a pensar, ¿Jesús tendría cordón umbilical y por lo tanto ombligo? Mire, en mi creencia personal es que sí. Y para decir esto, vamos a tomar en cuenta esto que dijo el profeta de Dios. En el sermón Preguntas y Respuestas sobre Hebreos parte 1, predicado el 25 de septiembre del 57, en el párrafo 185, dice él: el germen de vida sale del hombre, exactamente, entra la mujer y ella es solamente una incubadora. Y la única conexión que tiene el niño es a través del cordón umbilical. Pero aquí está lo importante: ni una pizca
de sangre de la madre está en el niño. Esto es tremendo. Esto quiere decir que ninguna pizca de la sangre de María estaba en Jesús. Porque si la sangre de María estaba en Jesús, entonces la sangre que corría por las venas de Jesús hubiera sido tan humana como la suya o como la mía. Y si era una sangre humana como la suya y como la mía, entonces su sacrificio no nos hubiera sido efectivo a nosotros, porque sería solamente un ser humano muriendo por otro. Ni una pizca de la sangre de la madre está en el niño. Nace en su sangre, pero ni una pizca hay en el niño. Y luego el profeta dice: vaya e indague, o lea los libros médicos, o pregunte a su doctor, y usted se dará cuenta. No hay en él, no señor, ni una pizca siquiera. Lo que ella da es solamente el óvulo, y eso es todo. Y la vida proviene del hombre. Pero la diferencia con Jesús es que María tampoco puso el óvulo. Aquel cuerpo fue creado por la palabra hablada de Dios. El profeta dijo que Dios creó el germen masculino y el germen femenino. Pero cuando fue puesto en la matriz de María, aquel cuerpo, mire, y yo sé que esto, hermano, mírelo otra vez. Hace poco un hermano de esos que les gusta contender, me escribió nada más para decirme que esto, y le dije: mire, porque él quería que yo le aceptara que Jesús nació con el Espíritu Santo. Yo le dije: bueno, si yo soy fiel a la Biblia dice que después que Jesús fue bautizado, ¿qué cosa? Recibió el Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia dice. Si yo digo algo distinto, estoy diciendo algo distinto a lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué? Mire, porque precisamente aquí está donde la línea divisoria es delgada entre Jesús Dios y Jesús hombre. Los testigos de Jehová, ellos solamente lo ven como Jesús hombre. Pero el profeta dijo que Jesús era hombre Dios. Y la dualidad que hoy en día es llamada, no es que Jesús fuera dual en el sentido de que él era solamente humano y que Dios estaba por acá. Jesús y Dios son la misma cosa. Pero uno tiene que entender que Jesús en su parte humana, eso es lo que aquella mujer de la iglesia nazarena, ella dijo que quería probarle al profeta por la Biblia que Jesús solamente era hombre. Y las escrituras que ella le estaba citando están aquí. Ella no estaba inventando nada, pero ella solamente estaba viendo esta parte y estaba escondiendo esta. Hoy en día el mensaje ha venido a mostrarnos esta parte y a mostrarnos esta parte de Jesús. Por eso el profeta dijo: si usted no ha entendido la deidad, no ha llegado a primera base. Ahora, entonces, Jesús tuvo que ser alimentado mientras estaba en el vientre de María. ¿Y a través de qué? Tuvo que haber alguna conexión de Jesús. Escuche, no para recibir sangre de ella. El profeta nos acaba de decir que la mujer no pone sangre. Y él dijo: si usted tiene una duda, vaya y indague, pregúntele a los médicos, ellos le van a decir. Entonces María no aportó una pizca de sangre hacia Jesús, porque la sangre que corría en las venas de él era, como dijo el profeta, Jesús no tenía sangre judía ni sangre gentil. Jesús tenía la sangre de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia en Hechos, el capítulo 20, que fuimos comprados por la sangre de Dios. Dijo Pablo, el cual Dios compró con su propia sangre. Ahora, ¿por qué Jesús no recibió sangre de María?
Porque el profeta nos acaba de decir, hablando de cualquier nacimiento, de usted o mío, de cualquiera, que nosotros recibimos la sangre del varón, no de la mujer. Entonces, la sangre que Jesús tenía era efectivamente la sangre del varón. ¿Qué sangre de cuál varón? De Dios mismo. No la sangre de la mujer, sino la sangre de varón, de su padre, el cual era Dios. Hay gente en el mensaje que no quieren decir que Jesús tenía un padre. Si yo niego eso, estoy negando la Biblia. Y eso a mí no me hace trinitario de ninguna manera. Yo tengo la revelación quién era Jesús. Él habló de su padre. Si él habló de su padre, yo ¿por qué tendría que negárselo? Si yo se lo niego, por eso ahí está la gran falla con los unitarios, digo el profeta, que ellos hacen a Jesús su propio padre. El profeta de Dios dijo, eso ni siquiera tiene sentido. Usted es el propio padre de usted. Todos tenemos un padre el cual nos engendró. Jesús también tenía un padre el cual lo engendró. Las denominaciones lo ponen como tres personas distintas. Nosotros no lo vemos como tres personas distintas, sino como tres manifestaciones del mismo Dios. Ahora, consideremos esto. Mire, el profeta dice en el sermón La llave de la puerta, predicado el 7 de septiembre del 62, párrafo 123 al 127. Alguien me preguntó el otro día. Él dijo, hermano Branham, si habría alguna diferencia entre Adán y Eva y sus hijos, si ellos estuvieran todos desnudos andando en él, ¿sus cuerpos serían iguales? Yo dije, no señor. Nosotros íbamos a casa de un viaje de cacería y el hermano Fred y yo, y un grupo de ellos, yo dije, no, ellos no serían iguales. Dijo, quiere decir que Eva no sería como sus hijas y Adán no sería un hombre como sus hijos. Yo dije, en muchos aspectos, pero no en todos los aspectos físicos. Él dijo, ¿cuál sería la diferencia? Yo dije, ellos no tenían ombligo. ¿Quién? Los únicos. Y yo, bueno, esto muchas veces lo he buscado. Pero hoy me cercioré que los únicos en todo el mensaje que dice el profeta que no tenían ombligo eran Adán y Eva. Yo dije, ellos no tenían ombligo, ellos fueron creados, correcto. Ellos no estaban conectados a nada. Ahora mire, este último párrafo que voy a leer, usted dice, bueno, es que ahí está contradiciendo. Claro que no, pero lo tenemos que leer con entendimiento. Dice, el hecho que todo el que nace en este mundo tiene ombligo muestra que es un renegado para empezar. Eso es correcto. Yo dije, seguro que hay una diferencia. Ellos no tenían ombligo, ellos no estaban conectados a ninguna hembra para venir aquí. Ven, Dios los creó. Ahora, aunque Jesús ciertamente no era un renegado, eso lo sabemos, él era Dios. De todas maneras, él estaba conectado a María. Y yo no estoy diciendo, como dicen los católicos, Santa María, Madre de Dios. Digo, el profeta, eso no tiene sentido. ¿Cómo Dios puede tener madre? Lo natural nos enseña que nuestra madre fue antes que nosotros. ¿Cómo María podía ser madre de Jesús si ella fue después de Dios? Mire, aún aquí hay algo que dice el profeta. Yo no sé si usted lo ha imaginado o no. Ya vimos a Jesús en el vientre de María. Pero ahora veámoslo como un bebé. ¿Cómo es que Jesús se nutría siendo un bebé? En Sabiduría contra Fe, predicado el 1 de abril 62, párrafo 368, dice el profeta. No fue así con Jesús. Él fue la palabra. Él nació de virgen. Hermano, no hubo mujer, hombre o nadie más que tuvo algo que ver con él. La mujer era la incubadora, correcto. Y él mamó de sus pechos y demás.
Yo no sé, bueno, esto es natural, pero yo no sé si habíamos pensado en eso. Si Jesús, después de nacer, para poder crecer, para poder desarrollarse, para pasar de ser un bebé al menos a ser un infante, Él tuvo que depender de los pechos de María. Ahora, el hecho que el profeta diga esto, porque él es el que lo está diciendo, no le quita a Jesús ni una pizca de que Él sea Dios. Pero solamente estamos viendo esto físico, porque ahorita voy a llegar a algo más. Dice, puede ser que haya sido cierto en cuanto a eso, pero déjenme decirle, Él era Dios. Eso es lo que Él era. No hubo sexo para nada. Él tenía que estar libre de sexo para traer vida a través de esa sangre, que es lo de lo que estamos hablando. Ahora, ya vimos a Jesús en el vientre de María. Vemos siendo sustentado, digamos, de ella, su cuerpo, para poder crecer, de ser un pequeño embrión, porque Él pasó exactamente por eso. El profeta habla de que la célula femenina y la célula masculina procedían de Dios y que se unieron en el vientre de María. Pasó a ser un embrión. Pero después de eso, llegándose el tiempo, Jesús tuvo que nacer como cualquiera de nosotros. Ahora ya sabemos que él al ser el principio de la creación de Dios, ahí fue donde Él comienza, pero ahí reside la gran diferencia entre cualquier ser humano y Jesús, que nosotros vinimos por medio de la unión de nuestros padres y Jesús vino, fue formado porque Él era el principio de ¿qué? De la creación de Dios. Ahora, veamos a Jesús el adulto. Jesús, o el cuerpo de Jesús, era vulnerable a lo mismo que nosotros. Usted dice, eso no puede ser. Claro que sí, uno tiene que darle un vistazo a la Biblia. Jesús se debilitaba. Usted dice, ¿eso es bíblico? Claro que sí. Cuando la mujer toca el borde de la vestidura de Jesús, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. El profeta dice que Jesús se debilitó. Jesús sentía hambre. ¿Usted cree que cuando, es más, yo hasta le puedo decir la fecha en que eso sucedió, y no es una imaginación mía, trayendo lo que el profeta dijo? Yo sé que después lo voy a decir, pero ¿sabe usted que Jesús maldijo la higuera un lunes 3 de abril del año 30? Y usted dice, ¿y eso de dónde lo saca? Está inventando cosas. La Biblia dice que Jesús entró a Jerusalén un domingo 2 de abril del año 30. Si usted sigue ese capítulo, la Biblia en un tramo de él dice que Jesús descansó y durmió y que otro día se levantó. Nosotros regularmente cuando hablamos de que Jesús maldice la higuera, siempre nos remitimos a Marcos el capítulo 11, pero es pero es Mateo el que habla de eso, y es ahí a donde el profeta lo pone. Pero bueno, ese no es mi tema, después voy a hablar de eso. Cuando Jesús va y busca un higo en aquella higuera, ¿cree usted que lo hizo por curiosidad? Él buscó un higo en aquella higuera porque tenía hambre. La siguiente cosa, Jesús se cansaba. El profeta de Dios dice que cuando Jesús estaba en la barquilla durmiendo y que una tempestad se levantó ahí, que los demonios habían jurado hundir no solamente a Jesús sino a sus discípulos, digo el profeta de Dios que Jesús estaba en la barquilla dormido porque estaba cansado. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora voy a decir esto. Bueno,
Si uno sigue la Biblia, uno sabe que Jesús nació, fue un bebé, fue un infante cuando se lo llevaron a Egipto. ¿A qué edad regresó de Egipto? No sabemos, pero al menos fue un adolescente de 12 años que lo encontramos en el templo. Fue un joven carpintero, pero después de allí entra a su ministerio. Pero aquí hay otra cosa, aquí es donde, mire, mi tema es, no he entrado todavía, es Jesús cambiando de forma por la escritura que tomé al principio. La siguiente cosa es que Jesús se envejecía. Mire, este es el centro del tema del cual estoy hablando en esta noche. El envejecimiento de Jesucristo. Hay una escritura que solo a través del mensaje puede ser vista en su aplicación correcta y exacta. Y esta escritura está en San Juan 8:57. Aquí vemos, usted sabe, ni siquiera un diálogo. Los judíos siempre estaban como predispuestos en contra de Jesús. Y entonces en esa parte Jesús les dice: Abraham vio mi día y se gozó. O sea, Abraham vio el día del Hijo del Hombre. Y a nosotros nos ha tocado vivir en los días de la manifestación del Hijo del Hombre también. Ahora, cuando Jesús les dice eso, bueno, ellos siempre buscaban la manera de defenderse en vez de aceptar lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso yo creo una cosa: si nosotros reclamamos ser creyentes de la Biblia o del mensaje, no estamos para razonar o discutir la Biblia, ni para razonar o discutir el mensaje. Estamos para creerlo, para aceptarlo. Ese fue el gran problema con ellos. Jesús decía una cosa y ahí estaban ellos sí prestos para poder refutarlo. Pero cada vez que, incluso en varias ocasiones, dice la Biblia que ellos llegaron a Jesús para tentarle. Y cada vez que vinieron con esa actitud a Jesús, salieron derrotados. En cualquier ocasión, no hay una sola ocasión en la cual ellos hayan dicho: ay, por fin le ganamos una. Nunca le ganaron una. ¿Sabe usted por qué? Porque Él era la palabra, hermano. Aún Jesús, estando en el templo, dice la Biblia que los eruditos, los sacerdotes, se maravillaban ante sus, escuche, ante sus preguntas. Alguien hubiera dicho: sí, ante sus respuestas. Qué respuestas tan maravillosas, hermano. Pero ya el hecho de que Jesús preguntara cosas, imagínese usted. Yo no voy a decir qué es lo que Él preguntaba, pero qué tal si les pregunto: hey, ¿qué es el Logos? ¿Quién va a saber eso? El Logos que salió de Dios. Pero mire, entonces, en Juan 8:57 dice la Biblia: dijeron entonces los judíos: aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Bueno, sabemos la respuesta que Jesús les dio: antes que Abraham fuese, yo soy. Pero aquí hay algo importante, que ellos a Jesús le ponen una cierta edad. Dicen: mira, Jesús aún no tiene 50. Una persona hubiera pensado, hubiera dicho: Jesús, aún no tienes 32 años. Y dices que has visto a Abraham. Pero ¿por qué lo llevaron hasta allí? Mire, el profeta de Dios dice en el sermón: si quisiéramos ver a Jesús predicado el 8 de julio 60, párrafo 54. Pero él se miraba de 50 cuando únicamente tenía 30. Y así que, aquí está, y así que él se pudiera haber mirado un poco avejentado, sentado allí. Mire, quizá había un poco de cabello cano en su cabello y en su barba. Debido a la gran carga, los pecados del mundo estaban colocados sobre sus hombros. Yo esto lo he dicho muchas veces. Nosotros vemos la pintura del cuadro de Hoffman
hemos visto muchas pinturas de Jesús y los pintores, quizá por el respeto a la figura de Jesús de Nazaret, nunca lo pintan con una sola cana. Nunca lo pintan con una sola cana en su cabello y tampoco en su barba. Y yo en parte los entiendo. No solamente por el respeto que tienen a la figura de Jesús de Nazaret, sino porque no tienen esta revelación. Ahora, esto que dijo el profeta de Dios no fue una ocurrencia de él. Él sabía por qué él lo estaba diciendo, porque él sabía que su declaración estaba fundamentada en la Biblia. Desmenucemos esta parte. Pero él se miraba de 50 cuando únicamente tenía 30. O sea, Jesús, de acuerdo a su edad cronológica, que eran 30 años, se veía 20 años mayor. Bueno, aquí usted le tiene que creer al profeta o no creerle. Yo le creo. Así que él se pudiera haber mirado un poco avejentado. Hermano, esto no es perderle respeto a Jesús. Esto es tomar una fotografía exacta de cómo se miraba a él. Quizá había un poco de cabello cano en su cabello o en su barba, debido a la gran carga. O sea, Jesús no comenzó a mostrar canas tanto en su cabello o en su barba. Eso es tremendo, hermano. Muchas veces la gente, uno mismo puede mostrar más edad que la que tiene, y muchas veces eso puede ser hereditario por genética. Pero en Jesús no podía ser hereditario ni por genética, porque como dijo el profeta, el Padre no es un anciano que está en el cielo que ya se queda dormido. Dios es eterno. El Espíritu de Dios es eterno. Pero entonces, ¿cuál es la razón que Jesús se miraba de más edad? Debido a la carga, a la gran carga. ¿Qué carga? Los pecados del mundo estaban colocados sobre sus hombros. En el sermón, señores, quisiéramos ver a Jesús predicado el 4 de marzo del 64, párrafos 103 y 104. Él debió lucir, o sea Jesús, un poco mayor de lo que realmente era, porque él solo tenía 30 como 33, y la Biblia dice, él parecía ser de 50. Ustedes saben, los judíos dijeron, aún no eres un hombre que tiene más de 50, y tú dices que viste a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿ven? Así que su barba debe haber estado un poco canosa o algo cuando ella lo miró, y ella lo miró a él. Su trabajo debe haber tenido un efecto tremendo en su vida física. Ahora, ya hemos dicho entonces qué es lo que Jesús, qué es lo que hizo o produjo que Jesús envejeciera prematuramente. En el mensaje de gracia, el párrafo 2:23. Él era un hombre mediano de edad, como de 30, pero la Biblia dice que aparentaba 50. Ustedes saben eso. Dijeron, tú dices que viste a Abraham y eres un hombre que no pasas de 50 años. Apenas tenía 30, ven. Me supongo que su ministerio le haya envejecido algo. Dijeron, tú dices que has visto a Abraham, ahora sí sabemos que tú tienes un demonio. En el sermón El Juicio, predicado el 27 de abril 64, párrafo 239. Un día ellos se pararon allí y dijeron, tú eres un hombre de no más de 50 años de edad. Él podría haberse mirado realmente un poco más anciano de lo que él era. Su ministerio era pesado, y la Biblia dice que no había belleza en él para que le deseáramos, y probablemente un personaje pequeño. Pero ahora nuestra pregunta es,
¿En qué tramo de su vida o de su ministerio Jesús comienza a envejecer? Bueno, porque para mí es un hecho esto que el profeta dijo. Con esto que hemos leído hasta aquí, ahora mire esta cita de que Jesús se mira de 50, él lo habla muchas veces, a lo mejor 20 veces o más en todos sus mensajes. Para mí esto es real, porque él siempre nos llevó a la Biblia. Esta escritura de San Juan 8:57, no hay denominación alguna que la pueda o la sepa explicar. Quizá muchos predicadores la han leído, pero el mensaje nos da la revelación exacta y correcta de esta escritura. Por eso cuando yo leo San Juan 8:57, yo entiendo que Jesús, aunque tenía 30 años, se miraba como de 50, que tenía el pelo ya con canas, la barba pintando con canas, que estaba avejentado. Esas son las palabras que usa el profeta. Y eso se debía a la pesada carga de su ministerio. Pero ahora nos volvemos a preguntar, ¿en qué tramo del ministerio de Jesús es que él comienza a envejecer? ¿Cuando predicó las bienaventuranzas? ¿Cuándo? Mire, yo buscando algunas cosas, encontré 2 citas en las cuales el profeta, porque claro, la Biblia no habla de, mire, esto que estamos hablando es algo completamente nuevo para nosotros, hermano. Y no es nuevo porque yo lo esté predicando, es nuevo porque Dios lo habló a través de su mensaje. Pero si yo doy por cierto lo que el profeta ha dicho anteriormente, tengo que dar por cierto todo lo demás que él diga. ¿En qué tramo de su ministerio Jesús comienza a envejecer? Mire, hay 2 referencias del profeta, digamos como una referencia, como un poste que está allí para señalarlos. Mire, la primera, en un evento que ocurrió en la vida de Jesús, que el profeta habla de ello, número 1 es en la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? La escritura que acabamos de leer es San Juan 8. Y la resurrección de Lázaro es en San Juan 11. Entonces esto tiene sentido. En el sermón precisamente titulado La resurrección de Lázaro, predicado el 27 de julio del 51, párrafo 94, dice el profeta, puedo verlo a él. Mire, como hemos dicho, a veces la gente piensa que cuando el profeta dijo puedo verlo, puedo ver, era una manera de ilustrar los sermones, pero ya sabemos de sobra que esa escena él la estaba viendo a través de una visión. ¿Usted se acuerda que una vez hablamos de aquí, que una vez él estaba en Phoenix y estaba hablando de lo que del huerto del Edén, cómo es que cuando el hombre cayó, Dios tomó aquellas pieles y los cubrió, y cómo es que él podía escuchar la piel fresca pegar en las piernas de Adán y Eva y todo eso. Y dijo, yo puedo ver esto. Y dijo, pero después yo puedo ver a un hombre que va con una cruz sobre su hombro, que la parte de atrás de la cruz va haciendo top en las piedras. Dijo, puedo ver que en su manto hay una pequeña mancha de sangre aquí, otra acá, otra acá, otra acá. Y a medida que el tiempo pasa, esas manchas se van uniendo hasta volverse una sola mancha grande. Después del culto una persona se acercó y le dijo, hermano Branham, ¿de verdad usted vio eso? Le dijo, sí. Dijo, y estuvimos discutiendo eso hasta la 1 de la mañana. Y a la siguiente noche, cuando el profeta vuelve a retomar el tema, dijo, anoche alguien me preguntó que si yo estaba viendo aquello de lo cual hablé. Y dijo, y efectivamente fue así. Por eso cuando él dice, puedo verlo a él, es que lo podía ver. Usted y yo quizá no podemos, pero un profeta sí puede. Él no tenía mucho a lo cual mirar. La Biblia dice que no hay belleza para que le deseáramos.
Él no era un grandulón de 6 pies de altura, o sea, como de 1,80 m. Él era un hombrecito endeble. Él enderechó, o sea, puso derecho su cuerpecito. De hombros encorvados como era. Se dice que él estaba canoso en su barba antes que él tuviera 30 años de edad. Encorvado de hombros así, dijo: tu hermano resucitará una vez más. ¿Cuándo es cuando Jesús dice esto? Precisamente en el diálogo que él está teniendo con Marta, cuando él le dice: tu hermano resucitará una vez más. La siguiente referencia que encuentro en el mensaje es en el monte de la transfiguración. Mire, voy a leerle del sermón Ver a Jesús, predicado el 18 de julio del 54, párrafo 54. Dice: dibujemos un cuadro mental ahora. Veo viniendo por la colina más allá un varón de edad mediana descendiendo la colina, su barba comenzando a tornarse un poco canosa, su cabello encaneciendo por los costados. Mire qué cosa. Tres varones están caminando con él. Un varón entrado en años, dos más jóvenes. ¿Quiénes eran esos tres varones que el profeta está viendo? La Biblia dice que cuando él fue al monte de la transfiguración, llevó 3 testigos terrenales: Pedro, Jacobo y Juan. Cuando el profeta habla de un varón entrado en años, yo no tengo la menor duda que él se estaba refiriendo a Pedro. Y usted dice: ¿por qué dice esto? Mire, cuando el profeta habla de la escritura de Hechos 4, cuando estaba aquel hombre cojo de nacimiento afuera del templo llamado La Hermosa, la primera cosa que Pedro le dice es: mira a nosotros. Digo el profeta: ¿y qué fue lo que vio aquel hombre cuando miró a Pedro y a Juan? Dijo: cuando él mira a Pedro, mira a un hombre arrugado en la cara. Dijo: con su tez tostada por el sol, porque él había sido, bueno, hasta ese tramo de su vida, hasta antes de haber aceptado a seguir a Jesús, él era pescador. Pero Pedro no le dijo: mira a mí, sino mira a nosotros. Dijo el profeta: ¿qué fue lo que vio aquel hombre cuando vio a Juan? Dijo: vio a un joven de tez rosada. Mire, la Biblia dice, ahorita me voy a acercar a esa escritura. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó y Pedro escucha que Jesús había resucitado, dice que él y Juan salieron corriendo hacia la tumba. Así dice la Biblia. Pero ¿por qué dice la Biblia que Juan llegó primero? Eso es natural. Una persona de edad y un joven no corren a la misma velocidad. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que Juan llegó primero. Ahora, entonces, el varón entrado en años, sabemos que tuvo que haber sido Pedro, y los dos más jóvenes, Juan y Jacobo. Ellos habían estado allá. Solo ellos mismos saben lo que ha sucedido. Pedro, Jacobo y Juan. Él había sido transfigurado allá, transformado delante de ellos. Él oyó la voz de Dios decir: este es mi hijo amado, a él oíd. Pero según lo que el profeta dice, su barba comenzando a tornarse un poco canosa, su cabello encaneciendo por los costados. ¿De quién? De Jesús. Ahora mire, los discípulos de Jesús y las personas más cercanas a él se habían acostumbrado, porque bueno, el profeta dice que Jesús comenzó a envejecer prematuramente por su ministerio. Cuando los primeros discípulos, o los 12, hablemos de ellos, decidieron seguir a Jesús,
Vieron a un Jesús, y aquí yo le voy a decir algo, hermano, y yo sé que después, cuando avance en el tema que estoy predicando los domingos, si yo hago que cuadro en las escrituras, Jesús debió de haber entrado al ministerio a los 29 años y medio. Y usted dice, ¿por qué dice eso? Después lo voy a probar, no es este el tema en esta noche. Ahora lo estaba discutiendo con un hermano allá en Perú, y yo le dije, mire, es la única manera que yo lo puedo ver. Dijo, pues sí, es que eso cuadra exactamente con lo que el profeta dijo. Entonces imagínese usted a un Jesús que no cumplía 30 años, ellos lo vieron. Pero a medida que comenzaron a transcurrir los días y los meses, ellos comenzaron a notar, porque eran sus colaboradores más cercanos, que Jesús comenzó a mostrar sus primeras canas, tanto en el cabello como en la barba. Entonces, de alguna manera ellos se habían acostumbrado a ver a un Jesús de cabello y barba más encanecidos al final de su ministerio. Espero que usted entienda lo que estoy diciendo. Mire, y entrando a mi escritura, a la primera escritura que tomé, puse todo este respaldo, todo esto que estoy hablando, para poder llegar a mi escritura. Porque aquí en San Marcos dice algo muy importante, que Jesús después apareció en otra forma a dos de ellos. Ahora, este Jesús del cual nos está hablando la Biblia aquí en Marcos 16 es un Jesús después de su resurrección. Hermano, si nosotros hubiéramos estado lo más cerca de Jesús a cuando estaba en el Calvario, ¿cómo lo habíamos visto? Hermano, mire, voy a decir esto. Si en San Juan 8:57 él se miraba de 50 años, ¿cómo se debió de haber mirado en las últimas horas de su vida aquí en la tierra? ¿Cómo? Ahora, mire, Marcos 16, del 12 al 13, que es la escritura que tomamos, digamos, es como un paréntesis, digámoslo así, de lo que Lucas describe en Lucas 24, del 13 al 30. Porque dice la Biblia, más después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando, yendo al campo. Cuando Cleofas y su amigo vienen de Jerusalén a Emaús, la Biblia no dice que cuando llega aquel forastero estaban sentados en una piedra o debajo de un árbol. Iban caminando. Y entonces de pronto un forastero se apareja allí con ellos y les dice, hey, ¿por qué están tristes? ¿Qué son estas pláticas que tenéis entre vosotros? Y ellos son tanto asombrados, dicen, oye, tú debes de ser un forastero, quizá no eres de esta región. ¿Qué no te has enterado lo que acaba de suceder? Y Jesús, pues él sabía de lo que se trataba. Pero mire, esta parte de Marcos es a donde lo quiero llevar. Bueno, ellos iban de Jerusalén a Emaús, dice la Biblia que estaba como a 70 estadios de distancia. 70 estadios es 10.8 kilómetros. Imagínense, digamos, de aquí a, si se fuera por la autopista, a la Quimex, por decir algo, o un poquito más allá. Esa era la distancia que había entre Jerusalén y Emaús. Y la versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos, mire cómo menciona Marcos 16:12. Dice, después Jesús se les apareció a dos de sus seguidores cuando iban caminando hacia el campo. Y luego dice, Jesús no se veía igual como estaba antes de morir.
Le estoy leyendo esta versión de la Biblia. Nuestra Biblia dice, la Reina Valera dice, mas después apareció en otra forma a dos de ellos. Pero esta versión de la Biblia, hermano, y esta versión no fue traducida para que sea un saco a la medida de nosotros. Sencillamente lo que está el traductor de esta versión es haciéndola más clara y más explícita. Jesús no se veía igual como estaba antes de morir. Por eso ya vimos cómo se veía Jesús antes de morir. Pero entonces, si de acuerdo al relato de Marcos, Jesús no se miraba igual después de su resurrección que antes de morir, entonces ¿cómo se miraba? ¿Por qué Jesús no se miraba igual como antes de morir? Es decir, avejentado. Voy a tomar lo que el profeta dijo. Es decir, con el cabello y la barba canosa. ¿Por qué? Porque su cuerpo había sido transformado a ser joven. Mire, y voy a tomar una escritura que está en el libro de San Juan, que tiene mucho sentido. En San Juan, el capítulo 20, el verso 12 al 16. San Juan 20, versículo 12 al 16. Y vio dos ángeles, esto es ya después de la resurrección de Jesús, o sea, un domingo muy de mañana, y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Qué cosa. Mire, uno tan solo debía hablar de dos ángeles, a los pies y a la cabeza. El ángel Alfa y el ángel Omega. Qué cosa. Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿quién es esta mujer? La Biblia dice que esta mujer era María. Quiero decirle que cuando Jesús estaba en la cruz, los únicos que estuvieron viéndolo de cerca eran María y Juan. Entonces María había visto a Jesús por última vez cuando él estaba colgado. Y esta misma María aparece aquí en San Juan y dícenle, mujer, ¿por qué lloras? Díceles, o sea María, porque se han llevado a mi Señor. Mire qué cosa. María antes había reclamado a Jesús como su hijo, pero ahora ella tenía la revelación de quién era. Ya no era su hijo, sino era su Señor. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí. Parecía que al darse la vuelta y ver a Jesús, hubiera corrido a postrarse ante los pies de Jesús, de saber que él había resucitado. Pero la Biblia no dice que hizo eso. Y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Oiga, ¿cómo no saber que es Jesús si ella apenas lo vio el día de anteayer? Hoy es domingo, en la mañana, y ella lo ve ni siquiera 48 horas después. Lo ve el viernes por la tarde. Oiga, ¿cómo es posible? Y no digo esto como un reproche para ella, sino como una pregunta. ¿Cómo es posible que ella no supiera que aquella persona que ella ahora estaba viendo era Jesús? Y mire, y prueba que ella no lo reconoce es porque confunde a Jesús con el hortelano, el que cuidaba el huerto. Mire qué cosa.
Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Ja. Pero aquí hay algo. Cuando Jesús la llama por su nombre, y en la Biblia tiene signos de admiración, y le dice: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Fue hasta entonces que María reconoce a Jesús. Ah, qué cosa. ¿Por qué no lo reconoció al principio? Porque ahora, como dice la Biblia, Jesús no se veía igual como estaba antes de morir. Imagínense ver a un Jesús de 33 años, desde luego, pero mirándose todavía más de 50, porque había pasado más tiempo. Esa era la imagen que ellos tenían en la mente de Jesús. Un Jesús quizá con más arrugas, un Jesús con más canas en el cabello y en la barba. Y de pronto encontrarse al mismo Jesús, que no se miraba igual como antes de su muerte, ¿quién lo iba a reconocer? O si no, que alguien me explique por qué ella no lo reconoció, aun cuando estaba platicando con él. ¿Ve? Entonces, ¿por qué razón María no lo reconocía el domingo si lo había visto por última vez el viernes? Le vuelvo a repetir, seguramente porque Jesús no se veía como estaba antes de morir. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, mire, yo sé que esto es tremendo, pero quiero decirle algo. La razón de que Jesús haya resucitado en esa condición es por una causa. Cuando el apóstol Pablo habla, el capítulo 15 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo primeramente comienza, al mero principio, comienza dando una reseña de quiénes fueron los primeros que vieron a Jesús. Yo siempre he tenido la duda. Pablo dice ¿qué cosa? Pablo dice en Primera de Corintios 15, y después se les apareció a los 12. ¿Así dice la Biblia? Yo me pregunto, esto es tremendo, hermano. Primera de Corintios 15:2, y que apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los 12. Oiga, pero ¿por qué a los 12 si Judas se había suicidado y ya lo habían sepultado? ¿Quién era ese otro? Ahora, yo creo que Pablo sabía de lo que estaba hablando. Él dice que Jesús, porque el capítulo 15, Pablo invierte todo un capítulo para hablar de la resurrección de Jesús. Por eso más adelante él dice, miren hermanos, bueno, él dice que les apareció, dijo, y al final les apareció a 500, de los cuales muchos aún viven. ¿Por qué dice esto? Porque la mayoría de las epístolas fueron escritas como en el año 60. O sea, habían pasado 27 años desde que Jesús había resucitado. Por eso él dijo, muchos o algunos ciertamente ya no están, murieron, porque ese es lo natural en la vida. Pero muchos de ellos, si ustedes quieren ir y entrevistarlos, todavía están vivos. Para que no crean ustedes que eso fue algo inventado por los seguidores de Jesús, por los discípulos. ¿Para qué? Para tratar de amortiguar lo que había sido el que Jesús hubiera muerto de una manera vergonzosa. Dijo no, y les apareció a 500.
Hermano, aparecerle a una congregación de 500 personas no es cualquier cosa. No es como alguien dijera que lo vio y que la gente dijera, tú estás mintiendo. Eso fue lo que pasó al principio. Dice la Biblia que los demás no creían que Jesús había resucitado. Pero entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y Pablo remacha el clavo y dice: si Jesús no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra predicación. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, los más miserables somos. Pero luego él dice en 1 Corintios 15:20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y aquí está. Primicias. ¿Qué es la primicia? Es los primeros frutos. Primeros frutos de los que durmieron es hecho. Mire, la Biblia dice en el Salmo 24, y nosotros sabemos por revelación a qué se refiere ese salmo, que en Hechos 1, bueno, el profeta, ahí me gustó tanto lo que estaba predicando el hermano Alejandro el domingo, porque esa escritura de Éxodo 24 es un paralelo de Hechos 1. Porque cuando Jesús subió al monte, dice la Biblia que una nube le cubrió. La gente, si hubiera estado al pie del monte, lo más que llega a ver es que Jesús o a Moisés lo cubre la nube. Pero ¿qué pasó de aquel lado? Ese es un misterio que fue revelado en este tiempo. La Biblia muchas veces dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que a Moisés se le dijo que hiciera el tabernáculo conforme al diseño que vio en el monte. Permítame decirle esto. Yo le decía a Alejandro después de que salimos, le dije: mira, hay como 4 o 5 citas donde el profeta, cada vez que cita esta escritura, lo cita de esta manera. Y dice que a Moisés se le fue dicho que hiciera el tabernáculo conforme al diseño que vio en el cielo. El profeta de Dios nunca dice conforme al diseño que vio en el monte. ¿Por qué? ¿Porque quería ir en contra de la escritura? No, Señor, porque él estaba viendo lo que estaba sucediendo de allá detrás, más allá de la nube. Hechos 1. Jesús se está despidiendo de sus discípulos y entonces dice la Biblia que Jesús fue alzado y una nube le cubrió. Los discípulos que estaban viendo hacia arriba cómo es que Jesús está siendo elevado y la nube le cubre, ellos no saben qué está pasando de aquel lado. Pero el profeta nos dijo, para comenzar había una orquesta de ángeles. ¿Y sabes por qué una orquesta? Porque todos sabemos que los salmos es un himnario. Porque había una profecía que había sido dicha en forma de canto en el Salmo 24, que decía: alzaos, oh puertas, alzaos puertas eternas. El hermano Branham lo pone y dice: eso fue un diálogo. Los que estaban diciendo eso eran porque Jesús fue alzado, pero Jesús no iba solo. Junto con él iban los santos del Antiguo Testamento. Eso es lo que dijo el profeta de Dios. Y ellos gritan, hermano, yo me imagino la desesperación de ellos al estar bajo esa expectativa. Y dicen: ábranse puertas eternas. Pero sabe una cosa, colocaron la cosa donde debería. No se abran para que nosotros entremos. Ábranse, alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Eso quiere decir que Jesús iba a la cabeza de ese desfile de la tierra gloria. Iba como el líder, como el precursor. Alzaos puertas eternas. Y dice el hermano Branham que los ángeles preguntaron: usted puede leer el Salmo 24, ¿quién es el Rey de Gloria? Y ellos dicen: es Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Hermano, pero Jesús en su resurrección, siendo que él iba a ser las primicias, los primeros frutos de los que durmieron,
Si Él iba a ser el ejemplo, ¿cómo podía resucitar en un cuerpo arrugado y canoso? Dígame cómo. Usted sabe que el profeta de Dios dice que cuando le estaba estudiando Apocalipsis 1, donde se ve a uno con una peluca blanca como la nieve, dice el hermano Branham que Jack Moore le dijo, bueno, él era lo mejor que él conocía, es que ese era Jesús después de su resurrección. Hágame un favor, que en vez de verse más joven se viera más viejo. Ahora sí que completamente cano, ni siquiera con unas cuantas canas ya poniendo gris ahora, sino completamente cano y la barba completamente blanca. Claro que eso, el profeta dijo eso, a mí no me cuadró. Pero bueno, era pues de lo mejor el entendimiento que tenía Jack Moore, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero entonces Jesús, si Él había de ser las primicias, los primeros frutos de los que durmieron en Cristo, ¿cómo se van a levantar los que durmieron en Cristo? Jóvenes. Y voy a terminar diciendo esto, y a lo mejor me voy a arriesgar en esto que voy a decir. Si el profeta dijo que en la resurrección todos son jóvenes, cerremos la cifra en 20 años. ¿Cómo se debió de haber mirado Jesús cuando resucitó? Yo sé, hermano, que hoy en día si alguien pintara a un Jesús como de 20 años, parecería una falta de respeto a la figura de Jesús de Nazaret. Pero sabe una cosa, no sería falta de respeto, sería ser acertado y exacto, de acuerdo a la Escritura. Entonces Él tenía que levantarse de esa manera porque Él era los primeros frutos. Él, el ejemplo. Por eso la Biblia tiene mucha razón cuando dice que Jesús no se veía igual a como estaba antes de morir, de tal manera que ni aún María lo podía reconocer. Entonces, esto, Jesús siendo las primicias, Él tenía que levantarse de esta manera, siendo el ejemplo, para que los muertos en Cristo, cuando se levanten, como dijo el profeta, si alguien murió anciano, no se va a levantar un anciano. Es más, si murió siendo un bebé, no se va a levantar ni como un bebé, ni un adolescente, ni un niño se va a levantar como un joven. Pero Jesús, Él ahora sí que hasta en su resurrección predicó con el ejemplo. Él se levantó como debía levantarse, siendo Él los primeros frutos de los que durmieron en Cristo. Póngase de pie. Padre, te agradezco en esta noche, Señor Jesús, por esta tu palabra, Señor. Padre, yo sé que muchas cosas parecieran raras o extrañas, Señor, y uno no lo dice por querer ser diferente o por tratar de sacar una doctrina rara o extraña, Señor. Pero Padre, lo vemos que es de acuerdo a la Escritura, Señor. De acuerdo, Padre Celestial, a aquello que ha sido revelado, porque esto es lo que nos abre el entendimiento de tu palabra, Señor. Aquello que tú has revelado a través de tu siervo, Señor. De otra manera, ¿cómo nosotros pudiéramos saber estas cosas, Señor? Padre, ningún hombre tiene la capacidad ni siquiera para que algo como esto se le hubiera ocurrido, que hubiera sucedido, Señor. Tenía que ser a través de la revelación que tú has enviado. Padre, yo te agradezco en esta noche por esta porción de tu palabra, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas. Y al final, Señor Jesús, nuestra lección para aprender no solamente es eso, Padre Celestial, sino que tú fuiste los primeros frutos, el primer fruto, el primer grano de trigo que llegó a madurez, Señor. Y que así como tú, Señor Jesús, en esa misma edad y en esa misma manera, y mirándose de esa misma manera, se mirarán aquellos, nuestros amados, que ya se han adelantado, Señor Jesús. Yo te doy gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Déjala, Señor Jesús, como una semilla en nuestros corazones, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se van bendecidos de la casa de Dios? Muy bien. Saldremos de este lugar cantando el himno 168, en el incambiable Dios.
Ve el tiempo transitorio, nada en tierra quedará. Ve el tiempo transitorio, Nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eterna, en el incambiable Dios, y en el incambiable Dios, y en el incambiable Dios, y pon tu fe en aquello eterna, en el incambiable Dios. Confía en Él, nunca te deja. Confía en Él, nunca te deja, pues ha sido siempre fiel. Y si fueres olvidado, vive más cerca de Él. En el incambiable Dios, y en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eterna, y en el incambiable Dios. No codicies vanidades y No codicies vanidades de este mundo tan atroz. Busca bienes celestiales otros jamás perecerán. que jamás perecerán. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eterna, en el incambiable Dios. Hoy cuando termine nuestra jornada, Y cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria, y será felicidad. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eterna, el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eterna, en el incambiable Dios. que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.